Estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de José Luis Sanz. José Luis, bienvenido. Gracias. Hoy nos han puesto una imagen bien fea, pero bueno, casi asusta, ¿no? Porque vamos a hablar de una extraña celebración que se hace en la noche del 31 de octubre, que viene de tiempos ancestrales, que es el Halloween, ¿no? ¿Qué es esta celebración? Hombre, Ramón, yo creo que me gustaría empezar por dos cosas, desmentir dos cosas para nuestros telespectadores. Una, no nos viene importado de América, eso no es verdad. Eso, como tú bien has dicho, viene del mundo celta, que viene de siglos, hace muchos siglos, viene también de la cultura celta que también estaba implantada en España, y fueron los ingleses, los escoceses, toda esta gente que se fue a Estados Unidos los que lo llevaron. O sea, no es una fiesta americana y tampoco no es una fiesta. No es una cosa ni infantil ni es una fiesta. El tema de Halloween es sencillamente un acto de brujería, de espiritismo, de cosas ocultas, porque los celtas justo en esa fecha celebraban el comienzo de lo que ellos llamaban el comienzo del mundo de las tinieblas, del oscuro, el comienzo del invierno. Y de ahí entonces lo empezaban a celebrar pues con sacrificios, con ofrendas de frutas, con un montón de rituales, para que al meterse en el tiempo de la oscuridad, los malos espíritus y también los muertos, sus antepasados, pues poder tener beneficio con ellos o no ser atacados por los malos espíritus, porque Halloween tiene estas dos cosas, no tiene nada de fiesta. Por un lado, ellos querían tener contacto con sus abuelos, tatarabuelos, bueno, todos los antepasados, pero por otro lado, tenían miedo a esos demonios porque les podían dañar. Claro. Así que realmente estamos en las fechas más oscuras del año. Claro, en nuestro entorno, en el entorno del hemisferio norte, ¿no? y son la época del frío, aunque este año parece que no lo hay, pero es el tiempo de la muerte. Yo algo que descubrí estudiando la Biblia, ¿no? Es que los tiempos establecidos por el Señor tenían que ver con un crecimiento, un desarrollo. Empezaban de la muerte y acababan en la vida, ¿no? Hay un texto en la palabra que dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, ¿no? Y sin embargo, el principio de año en invierno y todas estas festividades lo que conllevan es que uno empieza desde la muerte, llega al clímax de su vida y termina muriendo. Y por eso hay muchas personas que dicen, pero esa es la realidad del ser humano. Empiezas como niño, es decir, como dicen, empiezas a 4 patas, luego vas sobre 2 y terminas en 3 con el bastón, en la decrepitud de una vejez que lleva a la muerte, ¿no? Y por eso, claro, digo, esto está así desde que Satanás se hace dueño de la creación, ¿no? Y seguimos empeñándonos en que el año comienza y termina en el invierno, ¿no? Y de alguna forma este tipo de celebraciones proclama esta historia, ¿no? Pero vamos a ir a los celtas, ¿no? ¿Qué religión o qué sistema de funcionamiento? Porque si celebramos algo que ellos implantaron hace 3000 años, ¿en qué creían los celtas? Recordemos que en España pasaron los celtas, luego los celtíberos, que era una mezcla y luego los íberos, luego vinieron los romanos, ¿no? Esta es la historia, los visigodos y toda esta gente que nos enseñaban en la historia, ¿no? Pero ¿quiénes eran los celtas o qué creían? Bueno, mira, hay una cosa curiosa, Ramón. Cuando estudias, o cuando miras, o cuando simplemente indagas en las creencias del paganismo,
porque hay una de las cosas que tenemos que intentar aclarar en este programa, me gustaría. España echa mano a la palabra tradición. Es que esto es una tradición. Bueno, hay tradiciones, hay costumbres que le llaman cultura a eso, pero no hay cultura ahí. Cultura es otra cosa. Muchas de las tradiciones o de ritos y cosas que se celebran, que se dan como culturales, no son culturales. Nacen de hombres que no conocen a Dios, que buscan un contacto con una entidad superior, y entonces todas esas creencias van desembocando solamente en dos caminos: o los caminos de la luz y de Dios, o los caminos de las tinieblas y el demonio y el diablo. Y si indagas en todas las, no en los celtas, sino en todas las culturas que ha habido que se han alejado de Dios, y ya en el Antiguo Testamento ocurre exactamente lo mismo, porque el que hay detrás de todo eso es el mismo, es Satanás, el diablo, que desde Edén ha pretendido y consiguió hacer caer al hombre. Cuando el hombre y la sociedad está en tinieblas, de repente surge dentro de él una necesidad imperiosa de lo eterno, de lo trascendental, y se encuentra ante un vacío tan impresionante que tiembla, y algunos buscan. En estos días me ha conmovido, murió uno que era famoso locutor de radio, y él se despidió con un poema de Juan Ramón Jiménez, y hablaba de eso, de que más o menos dice que al final su huertito, su pozo, todo se quedará seco, será olvidado, y que todo continuará. Eso es una desesperanza. Claro. El hombre que es más agnóstico o incluso ateo, entre comillas, pues simplemente no busca nada, deja ir las cosas. El que es más espiritual busca a Dios. Y tú vas a encontrar en todas las culturas con distintos nombres, con distintos formas, pero los rituales casi siempre son los mismos. Es invocación a espíritus, invocación a imágenes que también se les atribuyen poderes, invocación a cosas superiores o energías que nos den. Los celtas tenían eso. Hoy la nueva era tiene prácticamente lo mismo. Los trabajos que hacían los celtas, y luego entraremos en el tema de los elementos de Halloween y en las tres cosas que se basa principalmente, pues vienen a ser lo mismo, en pactos, en intentar estar bien con los espíritus. Pero yo me acuerdo de España, de mi España querida y de nuestra España querida, cuando yo era niño, en la Iglesia Católica se hacían rituales también parecidos de este tipo, porque nos obligaban a llevar unas palmeritas pequeñas a la iglesia para que en el templo el sacerdote las bendijera, y las teníamos que poner en las ventanas para protegernos de las malas cosas. O sea, es exactamente lo mismo que hacían los celtas. Sí, sí. Exactamente lo mismo que hacían los romanos. Exactamente lo mismo que cuando leemos la cultura del Antiguo Testamento de los pueblos que estaban metidos en idolatría e incluso sacrificaban niños. Por eso Dios habla a su pueblo y dice: no os mezcléis, no os juntéis, no puede haber comunión, luz y tinieblas. Claro. No podéis servir a Dios y también participar de la copa del diablo. O sea que son, como se suele decir, distintos perros, el mismo perro con distintos collares, ¿no? Sí. Pues es así, o sea, todas las culturas vienen a desembocar en lo mismo, porque nacen del mismo lugar, de las mentiras, del diablo y de la comunicación con los demonios, que son ángeles caídos, espíritus malos. Sí, según estabas hablando, y estaba pensando, en el País Vasco, yo soy de allá, en la zona rural más profunda, no en la capital, porque ahí están los templos, las iglesias y tal, ¿no? Pero en los lugares más rurales, los tejados de las casas, las tejas, ponían tejas de diferente color haciendo una cruz para proteger la casa en zonas donde hay evidente manifestación de brujas, de brujería, ¿no? Pero tú vas corriendo por toda la cornisa cantábrica y el dicho gallego de
Yo no creo en las meigas, pero a ver las ailas, ¿no? Quiero decir que todo ese mundo de brujería ha estado muy, muy presente y ser adoradores del sol y de la luna ha sido una constante, ¿no? En lo que decías tú, esa búsqueda de lo superior, se quedaban con el sol y con la luna. Y fíjate, en vasco a la luna se le llama la luz de los muertos. La luz de los muertos. Y larguía, es decir, la luz de los muertos. La luna simboliza la muerte y el sol la vida, ¿no? Y posiblemente en esta época donde el sol está muy debilitado y la luna está fortalecida, es quizá por eso esa adoración o ese culto a la muerte frente a la vida, ¿no? Y hablabas de la Iglesia Católica y la verdad es que bueno, es otra época, pero en Semana Santa ensalzan la muerte. Yo me quedé esta Semana Santa pasada en una ciudad como León, hombres vestidos no solamente con los cucuruchos, ¿no?, sino con una malla negra sobre su cara, que daban hasta miedo, ensalzando la muerte, ¿no?, y proclamando la muerte frente al mensaje del Evangelio, que lo que viene es a proclamar la vida, ¿no? Yo, cuando las personas dicen solo tenemos seguro una cosa, la muerte, yo digo no. La Biblia nos dice que hubo algunos que no murieron. Tenemos dos ejemplos, Enoc y Elías. Yo prefiero ir en el carro de fuego como Elías. yo también me apunto a eso. Que en una caja de madera, ¿no? Es mejor. Y la palabra nos enseña, y el apóstol Pablo hablaba, ¿no?, de os voy a mostrar un misterio, no todos moriremos, sino que seremos transformados. La muerte no es segura, la vida sí. Y Jesús vino a proclamar la vida, a proclamar la luz, de tal manera que los cristianos tenemos que ser beligerantes con estos cultos a la muerte. A mí me llamó mucho la atención una vez, un año que estuve en Estados Unidos, justo en estos días, y en Miami, en Florida, las iglesias evangélicas utilizaban el Halloween como un medio de recursos económicos, vendiendo calabazas, todas estas cosas que, bueno, estabas diciendo que vamos a hablar de ellas, y digo, ¿cómo puede ser que los que estamos proclamando la vida participemos en el negocio de la muerte? Y estuve en Puerto Rico la noche del día 31 y me llamó la atención, claro, evidentemente hay gente que se viste de cadáver, tal, no sé qué, que juegan con este tipo de cosas y se ríen mucho, pero los niños que iban por las casas, a la historia esta del truco o trato, la policía tenía que ir custodiándoles, porque cada año en muchas ciudades de Estados Unidos desaparecen niños en ese día y no se los vuelve a ver. Esos son sacrificios humanos que se hacen. Y todo eso se oculta. Y cuando atraemos esto para España nos podemos encontrar con lo mismo, ¿no? Yo creo que es importante que la gente se dé cuenta de que no es algo superficial, sino que es algo mucho más profundo, ¿no? Es mucho más profundo. Tú has hablado especialmente de la muerte. La muerte es el gran drama existencial del hombre. Las tres preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? Pero sobre todo, ¿a dónde voy? Estoy en la vida, ¿a dónde voy? Ese es el gran drama, la gran pregunta y el cuestionamiento. La muerte es una perspectiva que trae temor. Trae temor porque, en primer lugar, el que no cree no sabe dónde va. El que no cree, su conciencia está cargada con un montón de cosas que ha hecho a lo largo de la vida que él sabe que son incorrectas y que si salieran a la luz o se pudieran juzgar sería culpable de muchísimas cosas, y todo eso es una carga grande delante de la muerte. ¿Qué ocurre? La muerte, al atemorizar al hombre,
lo que hace es que le esclaviza. El temor esclaviza. Si tú quieres... eso se está viendo ahora mismo en Europa y en España. Se está llevando a la sociedad a situaciones de temor y se la está esclavizando. Temores con esto, con lo otro, y se está llevando a la sociedad a esclavizarla, a ir perdiendo derechos en aras de no se sabe qué. Sí, de la seguridad. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Quién usa la muerte y el temor? El diablo. El diablo por un lado, porque él es el príncipe de las tinieblas. Él es el que va a acabar en el infierno y los que quieran en él y los demonios con él. Pero también las religiones. Porque la religión, al no tener vida espiritual, al no tener la verdad y la luz del Evangelio, la única forma que tiene de poder también manejar la sociedad es con el temor a la muerte. Y España siempre se ha caracterizado por eso. Tú puedes visitar un montón de catedrales y de iglesias y allí estás pisando tumbas de gente que ha muerto atormentada, ha dado dinero para estar cerca de un altar, para que sus antepasados dieran dinero para sacarles de un purgatorio, liberarles de lo que podría haber más allá. Y en nuestros días, el hombre que es tecnológico, que lleva un ordenador portátil, una tablet, al final un móvil, que es capaz de hablar con todo el mundo y hacer negocios, que conoce un montón la tecnología, con todo eso, el hombre exteriormente se ha cambiado, pero interiormente es el mismo. Somos el mismo hombre de hace que de los celtas. ¿Por qué? Porque tenemos el problema de la vida eterna, del más allá, de la muerte. Entonces, ¿qué dijo el diablo a la primera pareja cuando les tentó? No podéis creer a Dios. ¿Por qué? No, porque Dios sabe que si vosotros hacéis esto, seréis dioses. O sea, ya el sumum. Más que Dios no se puede ser. Dios es el supremo. Y cayeron en esa trampa. Y esas son las mentiras del satanismo, del ocultismo y de todas estas fiestas diabólicas para llevarnos a situaciones espirituales de poder, como de juguetear con la muerte. Y las religiones la usan pues para tener un montón, digamos, de personas atemorizadas y a ver esto y a ver lo otro, pero la muerte no. La muerte hay que verla como que es. La muerte, a veces se dice, y yo una vez lo dije en un cementerio, mientras estaba asistiendo como pastor al entierro de una persona, dicen, no, la muerte es ley de vida. No, la muerte no es ley de vida, la muerte es ley del pecado. El alma que pecare, morirá. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿el Evangelio qué es? Una revelación. La revelación de un Dios vivo de amor que a través de Cristo ha vencido la muerte y nos ha liberado. Entonces tenemos que salir de todos esos rituales que ensalzan la muerte, porque mientras estamos prendidos, como tú decías, de esas iglesias, ¿cómo se puede hacer eso? Yo recientemente en un programa que hacía de radio decía, ustedes no podemos imaginarnos a los demonios alabando a Dios, ni al diablo ensalzando a Dios, ni a Cristo. Es imposible. Pues ¿cómo los hijos de Dios podemos participar de las cosas diabólicas? Sí. No es posible. Es tremendo porque dices que Satanás engañó a Adán y Eva diciendo que podrían ser semejantes a Dios. Y sin embargo nos encontramos con Pedro en su primera carta descubriendo que Dios le hacía partícipe de su naturaleza divina. Así que, de alguna manera, cuando participamos de la naturaleza divina es que somos como Dios, no Dios, pero sí como Dios, ¿no? Que fue el primer propósito del Génesis, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que cuando la serpiente le dice a Eva, seréis como Dios, le tenía que haber dicho, perdona, ya soy como Dios. Dios me ha hecho como Él, ¿no? Y es curioso porque nos encontramos acabo de ver una imagen aquí, que la gente se quiere parecer al diablo, a lo oscuro, a lo feo.
a lo triste, a lo que es muerte. Y quieren participar de la naturaleza diabólica. Sí. En lugar, tienes la oportunidad de participar de la naturaleza divina y dices, no, yo prefiero participar de la naturaleza diabólica. Yo he oído a gente decir, yo quiero ir al infierno porque allí va a ir toda la gente alegre y toda la gente divertida. Y dice, ¿no sabes dónde vas a ir? Es que eso me lo han dicho a mí. Y yo les he dicho, oye... La gente divertida va al cielo. Sí, ¿cómo murió Marilyn Monroe? ¿Cómo murió Elvis Presley? ¿Cómo hace poco una de las mejores locutoras de Estados Unidos se tiró de un edificio de 30 plantas de altura? ¿Dónde está la gente alegre? No existe. Eso es mentira. Bueno, sí existe la gente alegre. Yo conozco gente alegre. Pero, los hijos de Dios son alegres. Ahí me has pillado, Ramón. Ahí me has pillado. Pero, hombre, no seas malo. Yo iba por el sitio que dicen que no existe esa gente alegre. Ha habido papas de Roma que han muerto gritando en agonías tremendas. ¿Dónde está? No, el infierno no es. Lo que ocurre, yo tengo la impresión que lo que nos pasa a las personas es que somos muy orgullosas. Tenemos mucho orgullo. Y me apunto yo el primero, que no quiero que ningún televidente se sienta ofendido. No, por favor, no quiero ofender a nadie. Pero nuestro orgullo nos impide reconocer una sola cosa, que hemos pecado, que tenemos que arrepentirnos. Ahora, el diablo nos engaña con ritos como este de Halloween y otras cosas diabólicas porque no dice que nos arrepintamos, sino simplemente acércate a mí y yo te voy a dar. Sí, ya lo he hecho pecho encima. Y entonces, claro, el orgullo nuestro se nos quita. Hay unas palabras de Faraón, cuando Moisés se confronta con él y diciéndole que deje ir a salir a Israel, ir a su pueblo, Faraón dice unas palabras que son de mucha actualidad, cuando dice, ¿quién es Dios para que yo le escuche? El hombre de nuestros días tiene que pararse con sus niños, con su propia vida y decir, voy a dejar de decir quién es Dios, porque tú invitas a las personas a la iglesia o a tu casa a leer la Biblia, o un tiempo de estar, y ¿quién es Dios? Y eso viene del orgullo. Yo no necesito a Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el diablo engaña. ¿Por qué? Porque él como es mentiroso, el padre de mentira, dice, no, porque el afán del hombre es tener paz. El afán del hombre es tener felicidad. El afán del hombre es vencer la enfermedad. El afán del hombre es tener una esperanza delante de la muerte que le aterroriza. Y todo eso el diablo le dice, no, yo te lo puedo dar. Simplemente hace unas cuantas cosas y ya está. Pero lo que mucha gente no sabe, y las personas que hemos tratado estos temas las conocemos, y cualquier persona que se meta a estudiar este mundo o hablar con personas, es que todos los brujos, chamanes, espiritistas, magos, toda esta gente padece de horrores y miedos tremendos personalmente. Son personas que ni duermen por las noches. No hay felicidad en el pecado, no hay felicidad en las ciencias ocultas, no hay nada bueno en Halloween. Y luego, pues eso, la gente con una actitud festiva hace introducir estas cosas y están tan contentos. Es tremendo ver cómo tiendas y bares en estos días se están acomodando a la festividad, porque bueno, tiene su lucro, pero no se dan cuenta que lo que están es metiendo en su casa un mundo espiritual que es de muerte, de destrucción, de horror y de todas estas cosas que estabas comentando, ¿no? Y sin embargo, de una forma jocosa participan en este tipo de situaciones. Algunos dicen, oye, no mentes a la bicha, no mentes a la muerte, y sin embargo otros le abren las puertas de par en par y celebran la muerte. Solamente hay una muerte, bíblicamente hay una muerte que es para celebrar, pues dice en Proverbios que la muerte de los justos es agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona que vive una vida de gozo, de presencia de Dios,
cuando termina sus días en este mundo, lo que pasa es a un estadio superior donde ya no hay peligro de ser arrebatado, ¿no? De ser quitado de la vida espiritual. Antes de entrar aquí estábamos hablando, ¿no? de ese dicho que a veces decimos los cristianos: no, este hermano se ha ido con el Señor. Dice: hombre, yo pensé que ya vivía con el Señor, que el Señor estaba en su vida, ¿no? Y que ha pasado de vida a vida. Es decir, la muerte no tiene autoridad sobre él, y la experiencia que entendemos, según la revelación que tenemos, es que alguien, un hijo de Dios, cuando fallece, deja su cuerpo físico, pero no experimenta la muerte, ¿no? Como tal, como estas cosas que estamos viendo, estas imágenes de oscuridad, de horror, de pobredumbre, de degeneración, ¿no? Que es a lo que nos lleva este tipo de fiestas. Y yo estoy convencido de que hay personas que dirán: bueno, tampoco es para tanto. Sí, sí es para tanto. Sí, sí, eso es lo que le dijo la serpiente a Eva. Es para tanto y para mucho más. Porque hay no moriréis, le dijo, ¿no? Sí, pero una gran mentira. No te preocupes, no pasa nada. Por hacer esto no pasa nada. Sí pasa. Mira, hay dos cosas que los que estén viendo este programa deben de pensar. Una, hay dos fuerzas que están empujando a que Halloween vaya adelante. Una es el mundo comercial. El mundo comercial es un mundo que ni quiere saber nada de Dios, y ahí lo único que prima es la codicia de ganar dinero. No les importa nada con lo que sea. Entonces el mundo comercial pues lanza los disfraces, las calabazas y todo lo que sea con tal de que en estos días la caja suba. Esto pasó en el Nuevo Testamento. Cuando el Evangelio llega a una ciudad y de repente es atacada una imagen que detrás había un demonio, Diana, y de repente se dan cuenta de que los que se convertían pasaban de la muerte a vida, de la oscuridad a la luz, de la atadura, de las prácticas ocultas y de la religión idólatra a la libertad de los hijos de Dios, pues el negocio se viene abajo y arremeten contra los discípulos, arremeten contra la iglesia, no por doctrina, no por conocimiento, sino por dinero. Entonces, los padres tienen que pensar, no deben dejarse arrastrar por ese dinero. Y otra cosa es que tienen que pensar, y me gustaría, si tú me lo permites, hablar algo de los 3 elementos de Halloween, claro. Porque son muy importantes. Donde vivimos, mi esposa y yo tenemos mucho contacto con los niños de la comunidad y estamos muy felices y tal. A nosotros nos han confesado niños nos han confesado cuando mi mujer les ha venido a casa y les ha salido algo de la Biblia, o han hablado de las cosas del Evangelio, de Jesús o tal, y algunos niños, a mí una niña me confesó y me dijo: José Luis, ¿yo qué tengo que hacer? Porque por la noche en mi habitación siento sombras y oigo ruidos. Todo eso son puertas abiertas que han hecho al diablo. Por ejemplo, ¿por qué en Halloween se usan los disfraces? El disfraz no es un accesorio inofensivo. No. Los celtas se ponían cosas horrendas para parecerse a los demonios, para que el demonio, cuando les visitase esa noche, no les hiciera daño. Dijéramos como una especie de camuflaje, ¿no? Como cuando el ejército se pone sus ramitas y esos trajes para que el enemigo no les vea y no les haga daño. El disfraz se pone encima de un cuerpo para que los demonios no ataquen ese cuerpo, porque el disfraz se tiene que parecer al mundo de los espíritus, al mundo de la muerte, al mundo de las tinieblas. Entonces, eso no es inocuo, no, eso tiene unas consecuencias. Como las personas que han jugado con la Ouija, la mayoría han acabado mal. No se puede jugar con las cosas del diablo. Eso no es un símbolo, eso es detrás de cada símbolo hay una fuerza, hay un poder. Es como detrás de una bandera hay un país, hay toda una nación, hay algo más. Entonces, que no dejen los padres ni compren ni se gasten dinero dando dinero
a las grandes cadenas en gastarse el dinero en disfraces y no pongan a sus niños ni ellos mismos disfraces, porque están metiéndose en una costumbre diabólica, que los brujos esa noche y los que hacen brujería en sitios ocultos lo usan para parecerse a los demonios, a los espíritus malos. Claro, cuando te pones eso, luego ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es la famosa frase que todo el mundo se la toma a broma: truco o trato. A mi casa han llamado esa noche y nosotros ni abrimos. Nuestra casa está abierta para todo el mundo, pero esa noche cerramos la puerta. Y llaman, vienen los niños y llaman. No. Y a veces me han preguntado los niños: Sole, José Luis, a Sole es mi esposa, ¿por qué no nos abrís? Porque no, porque esto no es bueno que hagáis esto. ¿Truco o trato? Y la cultura celta decía que había un espíritu que venía, que era Jank Onlarten, que era el espíritu supremo de la noche de Halloween, el demonio más fuerte. Y venía a la casa para maldecir esa casa y todo lo que hubiera en ella. Y decía, truco o trato. Si tú no querías hacer nada y decías truco, entonces la maldición caía sobre la casa. Y si hacías trato también, si hacías trato, sí, es un pacto ahí está la con el mentira. diablo. Es que te comprometías a pactar con el diablo, a pactar con ese demonio. Entonces, al querer pactar con ese demonio, entrabas en todo el ritual de los demonios, del espiritismo y del ocultismo. O sea que no hay inocencia, no hay nada bonito ni limpio cuando permiten a los niños o los mayores ir por ahí truco o trato. No se puede jugar con frases diabólicas, no se puede jugar con frases de demonios. Y luego el tercer elemento es la calabaza, que de hecho la calabaza se le llama, a la calabaza no se le llama calabaza, sino se le llama Jack O'Larten, el mismo nombre que se le da al demonio fuerte de esa noche de los celtas, porque también se ponía una calabaza también horrenda con el fin de ahuyentar todo el espíritu malo que viniera y todos los demonios que quisieran venir, y se ponía en la puerta. O sea, esos tres símbolos no son de fiesta, son de rituales satánicos de los celtas. Y si te vas a otras culturas, no usan calabazas, pero usan otra serie de cosas. Usan muchas cosas. Yo he visto incluso en las puertas ahora de la gente moderna, que dice que es muy adelantada, muy tecnológica, las mismas supersticiones y las mismas idolatrías y los mismos demonios. Que no sé si has visto tú a veces unos colgantes con plumas y un redondel así, y ven plumas. Hay gente que lo lleva hasta en los coches. Eso es del mundo del chamanismo. ¿Por qué? Porque se quiere hacer pasar por ese círculo las energías positivas para ahuyentar los malos espíritus. O sea, es lo mismo de otra manera, de otra cultura. Claro. Y en España, ya acabo, perdona. Sí, no. Y en España, ¿a cuántos niños no se nos han puesto un escapulario colgadito aquí para que nos protegiera desde niños de las cosas malas? Sí, yo en virtud de lo que estás diciendo, ¿no? Estaba pensando, claro, algunos se ponen una cruz para que le proteja. Ojo, yo no digo que los cristianos no lleven una cruz, pero algunos lo llevan para identificarse. Y otros, si lo llevas para protegerte, estás dándole el poder a un símbolo que vuelve a ser algo que no es lo correcto, ¿no? Nuestra protección viene de la gracia de Dios y del poder y del amor de Dios para nuestras vidas. Esta mañana estábamos leyendo, creo que es el Salmo 129, y si no nos hubiera protegido el Señor, ¿qué nos habría pasado? Pero yo sé que hay personas que utilizan la Biblia para protegerse. No tienes ninguna protección en un hecho, en algo físico. Ni siquiera la cruz puede ser usada como amuleto. Exacto. Porque es lo mismo que tener una pata de cabra. Exactamente. Es lo mismo, ¿no? Y yo digo, o como en su tiempo a mí por lo menos me regalaron una imagen del Sagrado Corazón y la Virgen del Carmen. Y eso te protege. Perdona, era un trozo de metal, de oro. Dices, que por cierto luego lo usé para hacerme las alianzas, y es decir, lo fundí,
y también las alianzas las dimos en ofrenda, ¿no? Pero ese chamanismo que lleva a que tengas un objeto que es el que te protege, sigue siendo lo mismo. Definitivamente es más purificado, más bonito. Ahora están vendiendo cruces o las diferentes tipos de cruces que hay por ahí que la gente lleva colgando. Dice, mira, ese trozo de metal no te protege. En la época de la Guerra Civil Española había personas que tenían mucha fe. Le llamaron la cruzada, ¿no? En la Guerra Civil. Y igual se ponían una imagen del Sagrado Corazón que ponía detente bala. El ejército republicano se dedicaba a hacer tiro al blanco en esa imagen del Sagrado Corazón que no protegió a nadie. Aquellos, por causa de ese amuleto que llevaban, eran muertos porque no les protegía. Las cosas no protegen. No protegen. Y es igual que estos objetos, lo que decías tú, los disfraces, la calabaza, no son inicuos tampoco. No lo son. Es decir, no por ellos, sino porque detrás hay un mundo espiritual. Claro. Y es importante que los padres estén protegiendo a sus hijos de ser contaminados por estas contaminaciones espirituales, ¿no? Ahora mismo, prácticamente en todos los colegios en España, están haciendo su fiesta de Halloween. Hace unos años, el profesor de inglés de dos de mis hijos estaba preparando el tema del Halloween. Y nosotros le dijimos, mira, nuestros hijos no van a participar. Y tuvimos una entrevista con el profesor, que era un hombre, era buena gente. Y él decía, mira, yo es que quiero utilizar esto, tú puedes hablar de la cultura inglesa y utilizar, porque era un profesor de inglés, pero es que la realidad es que esto tiene un componente más allá. Y no, yo solamente quiero usar el ejemplo del idioma. Y mira, es que ¿por qué ponéis cualquier excusa para llevarnos a todos a la basura que supone esto, que tiene una trascendencia espiritual? Él dijo, mira, yo voy a ser lo más estricto y cuidadoso en evitar ese área que me decís. Y bueno, entonces estuvimos supervisando, pero yo digo a los padres que tienen que tener mucho cuidado de evitar que este tipo de situaciones que son jocosas traigan maldiciones a los niños. Es que perdón, no son jocosas. Hay una cosa que el hombre, los padres, deben de entender porque tienen una responsabilidad de los hijos. El hombre somos personas sujetos a dos poderes más grandes que nosotros. Y son los dos poderes espirituales. El diablo es más fuerte que el hombre. Dios es más fuerte que el diablo y que el hombre. Nosotros las personas somos seres espirituales. Tenemos un físico, pero nuestra esencia, al ser semejantes a Dios, como tú decías, es nuestra parte eterna. Somos espíritu, o sea, la parte más importante es nuestro espíritu, porque ese es el que va a ir a la eternidad para siempre. Entonces, o servimos con nuestras costumbres, nuestras palabras y todo lo nuestro al mundo de las tinieblas, que es el mundo del pecado, de la maldad, y que lo que quiere es arrastrar a las familias al engaño, a la mentira y perder las almas en el infierno, porque hay poder ahí, no es inicuo. El ritual de la calabaza tiene poder. El ritual de una vela de color tiene poder. El ritual de ese chisme de ese disfraz que se ponen, tienen poderes. Hay poder detrás de eso. No podemos negarlo. Entonces, lo que el diablo quiere es negar ese poder para, de alguna forma, poseerlo. No. Pero entonces, que por favor los padres recapaciten y lleven sus hijos a la lectura de la Biblia, que es palabra de Dios, y llevemos nuestras familias bajo el poder salvador de Jesucristo, que nos trae luz y paz.
yo le pido a los padres que muchos de ellos tienen problemas con sus hijos, problemas de alteraciones de sueño, de gritos, de temores, de terrores, que cuando sus hijos no estén en casa, vayan a la habitación y miren qué clase de libros y de cuentos están leyendo. Porque ese es otro tema, el mundo editorial con todo ese tema. Y también qué clase de costumbres están metiendo en su casa. Porque se están metiendo bajo una influencia espiritual. Claro. Yo diría algo más. ¿Por qué cuando no están? Qué bueno que los padres investiguen juntamente con sus hijos lo que tienen y les den luz sobre... Porque dicen, no, oye, este libro tal, no sé, no sé. Digo, ¿cómo que no sabes? No, vamos a ver juntos, mira, esto maldice tu vida y vamos a quitarlo. Yo tuve la experiencia con mis hijos mayores. Fuimos a vivir a una casa compramos una casa que anteriormente era un lugar donde pues uno de los hijos del dueño hacía cosas feas. Hay uno que estuvo metido en drogas y que hacía cosas así de tipo de oscurantismo, y había otro de los hijos que era etarra. Bueno, los dos proclamantes de la muerte, por un lado o por otro, ¿no? Y cuando nosotros nos fuimos a vivir a esa casa tenía una influencia diabólica evidente. Entonces, mis hijos decían eso. ¡Ay, es que estoy viéndole! ¡Ay! Y digo, no, bueno, no te preocupes, mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. Nosotros orábamos cada noche con nuestros hijos para guardar el lugar, y desde que hicimos eso desapareció esa influencia. Es decir, sabíamos que había, aparte de eso, en esa casa nosotros venían mujeres a rehabilitarse que venían de cualquier mundo y algunas tenían una influencia diabólica sobre su vida importante, ¿no? Y también afectaba a la casa. Y sabíamos que teníamos que proteger especialmente a nuestros hijos para librarles de este tipo de cosas. Hoy, cuando vemos que los padres alegremente dejan a sus hijos en esos ambientes donde se genera maldición, que pintan a sus hijos, estos días el rímel se gasta, se consume, las pinturas negras, todo lo que tiene que ver con esa oscuridad, y dices, pero no os dais cuenta que estáis arrastrando a vuestros hijos hacia un mundo de maldad y que esos problemas van a estar ahí. Hay quien dice, no, es que así les acostumbramos a ese mundo y ya no van a tener miedo, porque se van a familiarizar con el mundo de la oscuridad. Eso es como decirle a alguien, mira, ¿para qué lavarte? Ahora mismo, estos días han dicho, bueno, noticias que ha muerto el hombre más sucio del mundo. Dice, un hombre que no se ha lavado en no sé cuántos años. Dices... Pero es que además, Ramón, no es verdad, porque la gente que, hombres y mujeres, que voluntariamente han vendido su alma al diablo para ser canales de los demonios, es que tienen grandes temores. Claro, o sea, no es gente libre. Evidentemente el diablo está bajo una cadena de terror. El diablo es terror, es miedo, porque es muerte, es perdición. Entonces, ¿cómo vas a familiarizar a tus hijos con algo que los que lo practican están bajo unas cárceles espirituales tremendas de horror y de muerte? Porque los que hemos tenido que atender a personas salidas de ahí, hay que ver los gritos, los horrores y lo que los persiguen. O sea, hasta irse a dormir y aparecer allí en sus cuartos de todo tipo de bichos. Vamos, entre comillas, permíteme una broma, yo soy un poquito así, como un arca de Noé diabólico, aparecía todo bicho viviente allí. Entonces, no existe eso, no se puede familiarizar con eso. A nuestros hijos hay que familiarizarles con las cosas buenas y positivas. Yo diría a los padres, si usted tiene que llevar cuando tiene que llevar a sus hijos a una escuela, tiene dos oportunidades: llevar a su hijo a una escuela denigrada, de maleantes, donde no se estudia,
o llevarla a una escuela donde haya orden, haya buena enseñanza. El padre que ama a sus hijos, o el padre lógico, o el padre medianamente inteligente, a esa escuela. Pues así es la vida. ¿Cómo quiere usted llevar espiritualmente a sus hijos a donde está la muerte, la desgracia, las supersticiones y todo? ¿Por qué los quiere llevar allí? No, llévelos al buen sitio, a los caminos de Dios, a Jesús, que es camino, que es verdad y que es vida. Y que además en estos días se puede celebrar la vida en lugar de la muerte. Es curioso, el día 31 ocurren todas estas cosas, ¿no? ¿Qué ocurre en el mes de noviembre? Estadísticamente cada año, el mes de noviembre es un mes en el que se presenta el pico de fallecimientos de cada año. Claro, dicen, bueno, es normal porque llega el otoño, se acerca el invierno, la realidad vital de la naturaleza desciende y entonces aumentan. Es decir, bueno, oye, la gripe normalmente nos visita en este tiempo. Es decir, sí, pero es que hay muchas muertes que vienen como consecuencia de este ritual del día 31. Se está llamando a la muerte, entonces la muerte viene. Y cada uno de nosotros puede mirar en los fallecidos de su propia familia como si conmemoran su muerte, se acumulan especialmente en el mes de noviembre. Y tiene que ver con esto. Claro. Tiene que ver con esto. Y tenemos que ser consecuentes. Muchas veces podremos llegar a decir, hemos abierto la puerta a la muerte y evidentemente la aprovecha. Viene y se mete. Y se mete. Y actúa y destruye porque ha venido, todo. Juan dice que el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir. Entonces, viene a eso. Y entonces, tanto esta festividad como Carnaval, que es el final del invierno, es decir, ahora empieza el invierno y en febrero termina el invierno, y es como el paréntesis de estas dos fiestas y toda la oscuridad de ese tiempo del invierno. Me llama la atención que los judíos en el mes que viene, bueno, en el mes de diciembre, celebran la fiesta de la luz, no la fiesta de la muerte, en contra de todos los demás pueblos, ¿verdad?, que el solsticio de invierno es una adoración a ese sol que no está, llamándole a que venga, ¿no? Y el de verano en junio pues es la apoteosis, ¿no?, hacia el sol. Pero qué bueno que nosotros digamos, no, nosotros tenemos que vivir la fiesta de la luz, porque la visitación de Jesús fue un hito en la creación, ¿no? Como la luz vino al mundo, que Juan nos dice eso, la luz vino al mundo. Pero ¿qué ocurrió? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero eso es algo que las personas tienen que analizar. ¿Qué amas más? ¿La luz o la oscuridad? Y hay otra cosa, que en el mundo de las tinieblas, en el mundo de todo lo oscuro, el diablo mete ya a la gente para destruirla. O sea, no es mentira que el diablo va a traer beneficios, te va a dar éxito, te va a dar dinero, te va a liberar de la enfermedad. Es mentira, el diablo no sana, no libera, no, en absoluto. Hace un tiempo, después de Escobar, uno de los narcotraficantes muy fuertes, creo que era de Colombia, pues tenía que viajar a Estados Unidos a un tema de narcotráfico fuerte. Y este hombre pagó a los mejores brujos de su entorno para que le hicieran trabajos de brujería para librarle de la muerte. Y allí hicieron todos los rituales con animales y con cosas para protegerle de la muerte. Llegó a Estados Unidos medio camuflado para conectarse allí con eso. Negocio. Y a las pocas horas estaba muerto. Le habían acribillado a balazos. No había tenido protección ninguna. El diablo no protege. El diablo no trae nada bueno. Y si no trae nada bueno, por favor, vamos a pararnos. Que los padres piensen, Halloween no es nada bueno. No es una fiesta, no es nada infantil, es una cosa demoníaca que influye espiritualmente
en el corazón, en el alma de las personas, sean niños o sean mayores. Porque de hecho, una de las cosas que hay siempre en todas las culturas que practican todo este tipo de chamanismo, de brujería, hay una cosa muy particular que también se da, como tú has dicho bien, en estas fechas, que no se dice, pero es verdad, la desaparición de niños y sacrificio de niños. Se sacrifican niños. O sea, que el diablo no respeta nada. Va a matarlo de la hecho, vida. Aquellos druidas celtas reclamaban sacrificios humanos y visitaban los hogares y elegían aquellos que iban a asesinar, a sacrificar a los demonios, ¿no? Y entonces, claro, cuando una familia era elegida para que su hijo o su hija, con una edad determinada, fuera uno de los que iban a ser sacrificados públicamente, en su cultura esa familia se llenaba de honra. Y decía, hemos sido elegidos, habéis sido elegidos para entregar a muerte a vuestro hijo. Cuando los padres tienen que ser los protectores de sus hijos, según el orden establecido por Dios. La Biblia nos enseña que no proveen los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. La honra de los padres es que sus hijos crezcan en buen orden, ¿no? Y sin embargo venían, y normalmente, claro, los druidas no elegían a sus propios hijos. Eran druidas. Ellos tenían, pues no eran tontos. Claro, sus hijos tenían que ir preparándose para seguir la tradición familiar, de seguir manteniéndose en ese estatus de los elegidos, para escoger. Para vivir, no para morir. Y elegían para morir a los hijos de los demás. Pero hoy en día, aunque no es así, hoy en día que no se puede hacer eso, o que no se debe hacer eso, ahora los roban, los secuestran y esos hijos desaparecen. Y hay, precisamente en estas fechas, es otra estadística que desaparecen niños, sobre todo el mundo en el que se celebra el Halloween. Y es uno de los pagos que hace la sociedad a ese mundo diabólico para seguir manteniendo su estatus y poder seguir funcionando. Pero es que hay una noticia en estos días que se ha tapado enseguida, es en un jet privado de un multimillonario, por una causa no recuerdo exactamente la causa, si fue una avería o fue algo ocurrió. El tema es que tuvieron que inspeccionar el jet y aparecieron dos bolsas. Una bolsa tenía el cadáver de un niño y otra bolsa el cadáver de un hombre. Y se estaban preguntando qué hacían esas dos bolsas en ese viaje hacia países del Caribe, justo en zonas donde el tema del chamanismo está muy fuerte. ¿Qué hacían ahí esas bolsas? O sea, que yo no estoy diciendo que fueran a eso, no. El asunto es que cuando yo he querido seguir la noticia, ya no aparece. No aparece por ningún lado. O sea, que hay conexiones. Sí, así que mucho cuidado y celebra la vida, no la muerte. Tenemos que terminar, se nos acaba el tiempo. Yo quería pedirte, José Luis, que oraras por este asunto, para que los padres tengan discernimiento y que los niños sean guardados de la maldición de esta noche de Halloween. Padre, te damos gracias por estar aquí. Señor, reconocemos que somos personas, Ramón y yo, necesitadas de tu gracia y de tu amor y de tu misericordia. Y sobre todo te damos gracias porque un día tuvimos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y salir de la muerte, de las sombras, a la vida, a la resurrección, a la esperanza. Gracias, Señor, por la obra que has hecho en nuestras vidas. Yo te pido ahora, Padre Celestial, que bendigas España. Te pido en el nombre de Jesús que hagas reflexionar a las familias, Señor. Quita la inconsciencia que hay en muchos progenitores que no quieren enterarse, no quieren indagar, no quieren saber qué hay detrás de cada cosa.
Y luego cuando ocurren problemas, tragedias, acuden quizás a tantos remedios que no les solucionan nada. Yo te pido en el nombre de Jesús que en estos días tú hables a las familias españolas. Bendice a cada persona que está escuchando, que está viendo este programa. Y ayuda a los padres a reflexionar, que son responsables de buscar lo bueno para ellos y para su familia. Padre, sean rotas las obras del diablo en el nombre de Jesús. Amén. Quiebra el poder de las tinieblas en esta España idólatra, en esta España hedonista, y esta España que está abocada cada vez más al fracaso moral y espiritual, sencillamente porque quieren dar la espalda a lo bueno y llamar a lo malo bueno cuando es malo. Señor, que la luz del Evangelio venga sobre cada hogar. Bendice cada familia de España, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos tocado trompeta. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque tiene consecuencias este tipo de celebraciones y hace daño el que lo practica y beneficia a aquel que se guarda de ello. Gracias, José Luis, por acompañarnos en este tiempo, por tu aportación. No, gracias a vosotros por invitarme. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, a sus familias y sus trabajos. Que Dios les bendiga.